No. Mejor alguien que no conozca. Alguien que no conozca. Y entonces le pregunto, ¿qué piensa que significa este signo que yo tengo? O por ejemplo, ¿qué piensas que significa este signo que yo tengo? Tranquilidad. Entonces, aquí abajo tienen unos casilleros que dicen interpretación, 1, 2, 3, ahí voy a escribir tranquilidad. Y si quieres se puede explayar, ¿no? Por ejemplo, puede decir tranquilidad. ¿Por qué tranquilidad? Pues no sé si de vosotros de nieve, más fácil por eso. Bien, perfecto, porque los copos de nieve. Ahora, una vez que anoté la primera interpretación, tengo que buscar otra en otra persona. Muchas gracias. Voy a buscar otra. La siguiente interpretación no puede ser parecida a la que me dieron. Entonces yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Le pregunto a Gustavo, ¿qué es esto? Si Gustavo me dice paz, que es un poco parecido a tranquilidad, digo, bueno, está bien, Gustavo, gracias. Tengo que buscar una interpretación distinta. Lo siento, pero ya me dieron una que dice tranquilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces todo el mundo se tiene que sentar en las sillas en donde hay hojas. Esa es la primera consigna. Quien no traiga pluma, por favor, levante su mano para que yo pueda pasarle la pluma. Ahí tenemos algunas plumas. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hay que hacer? ¿Más o menos se entendió? Sí, se trata de... Para los que recién llegaron. A ver, ¿quién nos explica? ¿Quién nos haría el favor de explicarlo para los que recién llegaron? ¿Qué hay que hacer? Buscar una interpretación del dibujo que tenemos aquí. Bien. ¿Y a quién se la preguntamos? ¿La busco yo o la tienes que buscar otro? No, la buscamos nosotros, ¿no? Bien, pero me la dice otra persona. Claro, vamos a ir con 3 personas distintas para que nos den la interpretación del dibujo que tenemos. Si la segunda persona con la que vamos coincide con la primera interpretación, le decimos muchas gracias, voy a buscar con alguien más alguna otra interpretación. El objetivo es que tengan las 3, ¿está bien? Luz, cámara, acción. Se pueden parar si quieren o moverse. ¿Qué te parece? Hola. Cualquier persona me puede dar una interpretación de mi signo. Le pregunto a cualquier persona qué quiere decir el signo que yo tengo. No tiene que ser el mismo, no tiene que ser el mismo. ¿Hay que aportar nombre? ¿También quiere? No, pero... Cualquier persona me puede dar una interpretación. ¿Dónde está la señal en la que yo estaba? La paleta. Que las personas solo una campanita. Oye, maestro, ¿esta es una... Sí, una pluma... Maestra, referencia a la escuela. Profesora. Profesora. Me sentí como profesora. Mira, esto representa el empezamiento. Es como una especie de cabra que va hacia ti.
No, pero esta es yo. Último minuto para terminar con las tres. Otra interpretación, otra persona diferente me dijo que me hizo una columna. ¡Tiempo! Se acabó. Volvemos a juntar en nuestros lugares. ¿Alguien nos querría contar las interpretaciones que le dijeron? A ver. Bueno, a mí me tocó esta. Y una de las interpretaciones es que la persona me dijo que ve números. No, números. Números. Otra persona me dijo que era una columna. Y también me dijo que es una puerta. Y otra persona me dijo que es oriente, algo misticismo. Ah, puede ser. Bien. Es interesante esto porque sería lo mismo, pero en otro totalmente otra cosa, ¿no? ¿Cuál? El mismo, pero es el mismo. El mismo Pero símbolo. que te colocaba. Mira, uno me dijeron que se designaba una casa. ¿Cómo una casa? ¿Quién le dijo lo de la casa? No, para entenderlo, para entender la idea. Lo vas a ventanear. Nos dicen que lo están transmitiendo, no es para que. Entonces, para que se... ¿Quién lo interpretó como una casa? Ay, ¿y por qué lo veo como una casa? Lo vieron como la casa de Sudán. Sí. Mira, es un concepto del budismo muy bien. ¿Y cuál es más? También otro que el Gohonson, efectivamente, como la y a otro me dijo que era un dos romano. Comparaciones. A mí me dijeron que era Tauro. A ver, el signo, ok. y fuente de agua. Y bailarín, así como la gente está bailando, ¿no? Brotando. Ah. Ok. Y que se están compartiendo. Ah, muy bien, eso es lo que vamos a hacer. A ver, señor Ríos, compártanos. Bueno, es la campaña invertida, es comunicación, contenedor de emociones y ruido. Y ruido. La misma campana podría ser un sonido armonioso, podría ser ruido. ¿No? Interesante, la misma cosa. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más que nos quiera compartir las interpretaciones? Sonia, por acá nos va a compartir. Ay, gracias. Bueno, pues este es el dibujo. Alguna persona me dijo que era comunicación, otra persona me dijo que eran direcciones y otra más me dijo que era pureza, porque como parece lo que hacen los copos de nieve, como la nieve es blanca, pues significa la pureza. La pureza. Ajá. La pureza. ¿A nadie le tocó este que era más raro? ¿A quién le tocó? ¿Y qué interpretación tenías? Que era un pez que parecía una personita, ¿Así? así, o el símbolo de infinito, o un símbolo infinito. Pero es un infinito abierto. Sí, como que se rompió el infinito. Me rompieron el infinito. ¿Quién interpretó así? No, no es ¿Alguien que haya tenido esta? No, pero hay otra. ¿No? ¿Hay otra? Ah, a ver, sí, por favor. Última. A ver, última. Enséñala. Buenas noches, a mí también me tocó este signo. A mí me dijeron que para las personas, para unas significaba perfección y rectitud. Para las... ¿Por qué? ¿Te explicó por qué significaba eso? No. Para la segunda persona me explicó que para ella significaba regeneración y otro camino. Muy bien. ¿Y la tercera? La tercera, diplomacia y continuidad. ¿Y no te explicaron tanta interpretación tan profunda? Eso fue muy profundo. Los filósofos no te dan mucho, ¿eh?
que pasen como en los oráculos, ¿no? Tú adivinas. Bueno, muy bien. ¿Quién se imagina qué puede tener que ver este primer juego, actividad, con el tema de este encuentro? Se llama transformar el veneno en medicina. Algunas personas ya conocen muy bien, ese es un concepto budista, para otras será que será la primera vez que lo ven, no sé. ¿Qué puede tener que ver esta actividad, este juego? Lucia, ¿puedes cambiar la perspectiva que hay en las formas? Bien, se puede cambiar la perspectiva, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué más puede tener que ver? Yo sí querías por ahí decirnos. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver porque cada persona, dependiendo vemos que cada quien tiene una perspectiva diferente y se menciona que dependiendo del estado de vida en que nos encontremos, vemos las cosas, ¿no? Entonces creo que es lo que, como yo lo relaciono con el tema. Estás mencionando un punto clave que justamente vamos a mencionar, ¿no? ¿Nos podrías ayudar con la conferencia, no? Sí, tiene que ver con que eso es una idea del budismo, el estado de vida, porque todos necesitamos cambiar la forma en la que percibimos la realidad. Pero además está la interpretación nuestra y la interpretación de los otros en el ejercicio, ¿no? Porque también podría pasar muchas veces que solo prima mi propia interpretación y nada más. No sé si han visto a alguien. Aquí seguro no hay nadie de ese tipo de personas. Pero hay gente que no hay. O seguramente cuando alguien les puso una interpretación, ustedes dijeron, ¿qué? ¿Por qué lo ve así? Si ya clarito está que es una campana, ¿no? Claro, vamos a verlo más adelante en la presentación. Entonces, algunas de las cosas que tienen que ver, ¿no? Y otras ya irán saliendo a la medida que vamos avanzando. Continuar, bueno, esta fue la actividad de inicio. Bien, pues sean todos bienvenidos para los que se fueron integrando una vez que hicimos esta dinámica. Vamos a tocar algunos temas en el seminario de transformar veneno en medicina. Bien, primero ya hicimos nuestra actividad de inicio. Vamos a profundizar en los deseos mundanos, son la iluminación. Para quienes practicamos, bueno, por ahí ya lo hemos escuchado, ¿qué son los deseos mundanos? Vamos a quienes vienen por primera vez, levanten su mano quienes vienen por primera vez. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Cualquier duda la vamos a ir resolviendo justamente en la sesión de preguntas. Vamos a tocar otro punto de transformar el veneno en medicina, en Doku y Aku, que es justamente la esencia del tema. Ahorita vamos a ahondar en eso. Y otro de los principios budistas, disminuir la retribución kármica. Seguramente hemos escuchado por ahí, es que es tu karma, y bueno, nos la hacen así como, ya de entrada cuando nos dicen es tu karma ya sentimos un peso increíble. Ahorita vamos a ver si se los aligeramos un poco. Bien. Y bien las preguntas. O pesa un poco más. O pesa un poco más. Eso. Bueno, el primer punto que mencionaba Monserrat, los deseos mundanos son la iluminación. Hay muchas interpretaciones del budismo en donde pareciera que el budismo consiste en extinguir nuestros deseos. Sin embargo, difícil realmente extinguir los deseos, porque es posible que nosotros, en la medida en que vivimos, deseemos. Vivir de alguna manera también implica siempre desear, incluso necesariamente para ser felices es posible que debemos desear. Un bebé desea, un niño desea, un joven desea, nunca se para de desear. A veces los deseos podrían ser de muchos tipos, ¿no? Y nosotros podríamos arribar a un montón de escenarios diferentes, muy diferentes unos de otros, partiendo solamente de nuestros deseos. Por eso dice el budismo que la mente, como un diestro pintor que crea distintas formas, utilizando lo que el budismo se llama 5 componentes, que son parte de nuestra humanidad, parte de los
forma de vivir los procesos y la manera que tiene el budismo de entenderlos. La forma, percepción, conceptualización, volición y conciencia. Nosotros somos un poco como esta imagen, ¿no? Nosotros estamos trazando a través de nuestra forma. Porque para el budismo, el ser humano es una unión, es una conjugación de muchos elementos. Uno de ellos, dice el budismo, es nuestra forma. Es decir, tenemos características particulares, tenemos una forma física particular, tenemos un cuerpo físico y tenemos sentidos. Pero un segundo elemento que para el budismo es muy importante es la percepción, y en esto relacionado un poco a lo que estábamos haciendo recién. Porque nosotros percibimos de una manera. No es lo mismo que yo esté mirando, charlando con alguien viendo así, que viendo así para adelante, ¿no? Y no es lo mismo que yo esté, mientras me está hablando, estoy contestando un mensaje. No, sí te estoy escuchando, a que de repente esté dedicando todo mi tiempo y mi persona a lo que el otro está diciendo. Evidentemente hay distintas formas de percibir. Un tercer elemento muy importante para el budismo es la voluntad. Porque el budismo es una filosofía que destaca permanentemente nuestro protagonismo, nuestra capacidad para encarar cosas y utilizar nuestra propia voluntad. ¿Qué dice el budismo? Que la voluntad responde a la concepción. La concepción es algo que está de fondo, es lo que a veces se diría interpretación, pero más profundo que meramente un acto racional. No, es un acto vital. Naturalmente siempre estamos interpretando para el budismo. No podemos parar de interpretar lo que pasa de una forma, de otra. Si paráramos de interpretar, pararíamos de relacionarnos con eso. Y de alguna manera, si lo lleváramos a un extremo, no podríamos tampoco vivir. Cuando uno decide vivir, decide también tomar una interpretación, inevitablemente, una concepción. Y por último, conciencia. Es otro elemento que para el budismo es muy importante, muy destacado, en la medida en que esto yo lo puedo acrecentar la conciencia de lo que percibo, de lo que hago, de qué manera de concebir o de entender la realidad tengo, y además de toda esta cantidad de cosas que operan en el ser humano, todas ellas están influenciadas, como decía muy sabiamente por allí, por nuestros estados de vida. Ya de por sí, si estas cosas ya son suficientemente complejas, según nuestro estado de vida, según cómo esté parado yo, la manera en que se van a relacionar cada uno de estos elementos. Mi manera de concebir, mi manera de utilizar mi voluntad, mi manera de percibir, ¿no? Mi manera de utilizar la conciencia, ¿no? Hasta mi apariencia física cambia según el estado de vida que yo tenga. No sé si lo han observado. Hay quienes siempre hermoso y siempre bello también. Pero cuando uno tiene un mal día, no solamente es el mal día, sino que alguien después se nota, no sé qué te pasa. Entonces, dice el budismo, que de todos los fenómenos del mundo entero, no hay uno solo que no sea creado por la mente. Creado por esta combinación, no solo por nuestra mente racional, sino por nuestro propio ser, por nuestra propia persona. Finalmente se refiere a un principio de vista muy importante. Todo está creado a partir del individuo, está muy profundamente relacionado. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? Para que la producción sea magnífica, es fundamental que tengamos bien clara la escenografía y el argumento, hasta el punto de vislumbrarlos con total claridad. Vamos a la siguiente. Justo hace un momento David proyectó una diapositiva en donde nosotros somos esos pintores. Pero ¿qué pasa si no tengo claro lo que yo quiero construir, el guión que yo quiero redactar de mi vida? Por lo tanto, es muy importante el tener una meta. Y desde el punto de vista del budismo de Nichiren, pensarse como una persona que puede ser feliz. ¿Realmente nos sentimos con esa capacidad inherente de ser felices, de sacar nuestro máximo potencial a cada momento? ¿Sí? Una palomita. Tener un espíritu de atrevimiento para permitirse concebir aquello que parezca lejano o difícil. En este camino de las dificultades y de los obstáculos, a veces nuestra mente nos juega
¿no? Y nos dice, y quién sabe si sea posible. Empezamos a dudar, por ahí hay un veneno, empezamos a dudar. ¿Seré capaz? ¿Podré hacerlo? ¿Me concibo realmente como esa persona capaz que pueda atravesar ese obstáculo o lograr esa meta? Es decir, me estoy vislumbrando claramente cómo tengo que hacer mis acciones, cómo tengo que pensar y cómo tengo que actuar. Porque una cosa es pensar, soñar, pero ¿cómo voy a aterrizar esta cuestión? Eso que percibo, ¿cómo lo voy a llevar a la práctica? Saber la función que cumple eso en mi vida. A veces estamos deseando querer un trabajo, querer un coche, y en el ínter a lo mejor no lo logramos. Más adelante vamos a ver, hay infinidad de deseos que podemos tener, infinidad de ilusiones que pueden pasar, y también de obstáculos que seguramente estamos enfrentando actualmente. Pero ¿qué función está cumpliendo eso en mi vida? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué me hace sentir triste? ¿Qué me hace sentir que ese potencial inherente del que ahorita todos dijimos que sí y ya se vino para abajo? Pero aquí viene algo muy importante en esta cuestión de trazarnos las metas. ¿Realmente nos conectamos con nuestra propia sabiduría de Buda? Que eso es lo que nos dice el budismo de Nichiren. Todos los seres vivos, todos, tienen la capacidad inherente de ser un Buda. Pero cuando se nos viene el obstáculo, de repente esa sabiduría o esa capacidad, como que la dejamos de lado. Con la misma práctica se empiezan a clarificar estas metas. Eso decimos que a través del Daimoku, para los que vienen por primera vez, el entonar Nam-myoho Renge-kyo, es justamente esa estrategia que va a ayudar a elevar nuestros estados de vida, como dice Joseph, ¿no? Si ya detectamos que ese estado de vida del cual hablamos está bajando, ¿qué necesito hacer? Elevarlo, elevar esa condición de vida, sacar esa fortaleza para que surja esa sabiduría y entonces yo pueda volver al camino, no tirar esa toalla y nuevamente encauzar mis metas. Esto se puede hacer desde la circunstancia, incluido el sufrimiento. Es decir, apenas les estamos planteando el tema, pero aquí algo ya nos están diciendo. No significa que los sufrimientos o los obstáculos tengan que desaparecer, sino qué voy a hacer con ellos para que realmente, a pesar de cómo esté siendo en este momento mi circunstancia, yo lo pueda saltar, pasar. Incluso el estado de hambre, ahorita David nos va a ampliar un poquito la cuestión de los estados, podemos extraer el potencial para construir un ideal elevado. Es decir, se vale desear, se vale tener este hambre de decir quiero un mejor trabajo, quiero un coche, quiero encontrar al novio, quiero pasar este sufrimiento porque me está haciendo sentir mal, no salgo de mi casa, ya me alejé de mis amigos. Se vale, pero ahorita vamos a plantear esta clave. Pero no olviden que lo más importante es que podamos tener esa meta, y aún si no la tenemos, es importante tener esa determinación de decir, esté pasando lo que esté pasando, voy a transformar, ¿sí? Bueno, para el budismo es muy importante entonces trazarse metas, porque el budismo es una filosofía de la vida cotidiana, una filosofía concreta para la vida, no es una filosofía para estar en otro lugar ahí. Eso puede ser un lindo momento, pero ¿saben qué? Luego de ese momento termina el momento y lo que estaba alrededor en general sigue igual, no ha cambiado. El budismo es una filosofía, por eso es tan importante lo que dice Monse de cómo trazar metas que nos reten, que nos desafíen. Pero entonces, de la misma manera, para entender este principio de transformar el veneno en medicina, hay que ahondar un poquitito sobre los deseos. Dice Nichiren Daishonin, este filósofo japonés del siglo XIII, hacer arder la leña de los deseos mundanos para alimentar con ella el fuego de la sabiduría del bodhi, que es una palabra sánscrita, o iluminación. Hacer arder esos deseos mundanos. Porque los deseos mundanos existen en tanto nosotros también existimos. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Sucede que, por un lado, estos deseos nos pueden llevar a fines interesantes, provechosos, agradables, o también nos pueden llevar a fines que no sean tan convenientes.
Entonces, nadie está exento de problemas y sufrimiento. Ya que te lanzaron a la existencia, como decía Heidegger, un filósofo alemán, nos arrojan a la existencia. Ya que estás arrojado a la existencia y empezaste a desear cosas, empezaste a vivir, como la historia interminable, no sé si la han leído o la han visto, de Michael Ende, ¿no? Que Bastián va... ¿A quién la ha visto aquí la historia interminable? La película es muy conocida. Cuando él va a este mundo de fantasía, ¿qué le dicen? Tienes que desear. Y el deseo al principio es muy bonito, muy agradable, y luego empieza a generar unos cuantos problemas. Esa es la sabiduría, la vida que tiene este autor Michael Ende, es un genio. Entonces, nadie está exento de problemas en tanto estamos en la vida. Ya empezamos a jugar el juego, ya está lanzada la ficha, estamos ahí adentro. ¿Puedes caer en el torito? ¿Cómo? Por los deseos puedes caer en el torito. Sí, eso y mucho más también. Puede ser un torito permanente, ¿no? Recurrente. En lugar de erradicar las pulsiones de los deseos mundanos que se asocian con el sufrimiento, podemos, dice Nichiren Daishonin, utilizarlos. La actitud que adoptemos frente al sufrimiento para el budismo es clave. No es todas las actitudes son importantes, pero esto se remarca mucho entre la filosofía budista, sobre todo en el momento más difícil. Ahí es la actitud clave, eso es lo que dice la Isaac Ikeda. Entonces podemos entrar a pensar un poco qué quiere decir esto de transformar el veneno en medicina, que el término en japonés es endoku iyaku. Y les quiero comentar que, bueno, a mí me gusta muchísimo este tema. Cuando estaban comentando de los temas que se van a dar, porque este es un seminario que se da mensualmente, para los que no sepan de distintos temas de budismo, yo dije, ese tema quiero porque es un concepto único que tiene la filosofía budista y sorprendentemente interesante. En japonés se llama endoku iyaku. Transformar el veneno en medicina. Entonces, algunos datos históricos, para no aburrirlos, vamos a mencionarlos puntualmente. Por ejemplo, Nichiren Daishonin retoma esta idea de un filósofo hindú que se llamó Nagarjuna, que fue 30 generaciones después de Siddhartha Gautama o Shakyamuni, 30 generaciones después, ¿no? Y él interpreta una palabra sánscrita, se llama sad, que en japonés se traduce como myo. Los que recitamos Nam Myoho Renge Kyo es myo. Y significa, él lo interpreta a Nagarjuna como un gran médico capaz